legitimidad del régimen impuesto y reivindicando el respeto a la voluntad popular y el derecho a la participación política del pueblo, pues se había atentado contra el sistema democrático y el Estado de Derecho en nuestro país. Antecedentes. Como antecedentes inmediatos del golpe de Estado en contra de mi gobierno, se debe tener presente el proceso electoral del año 2021, donde aparece mi participación como candidato atípico, no solo porque no pertenecía a la llamada clase política de la capital Lima, sino también porque, habiendo hecho toda mi vivencia en la aldea rural de Puña, Cajamarca, vengo de sectores marginados históricamente en el Perú, campesinado indígena, por lo cual fue percibido como el candidato de los invisibles de nuestra sociedad, y por ello nuestro triunfo electoral nunca fue aceptado por los sectores oligárquicos, quienes durante 200 años han hegemonizado y denominado absolutamente la economía, la política, así como los demás ámbitos de la sociedad peruana. Yo asumo como nuevo mandatario el 28 de julio del 2021 y desde mi primer día de gestión fui sometido, junto con mi familia y mis votantes, a un ataque demoledor, sistemático desde el Congreso y las grandes empresas informativas de radio, televisión, prensa escrita y digital, cual si fuera un intruso que nunca debió incursionar en una parcela reservada solo para pocos notables o políticos profesionales. A esa campaña de demolición se va a sumar la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que va a actuar como una furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad, convirtiendo al Ministerio Público en una fábrica de carpetas fiscales contra Pedro Castillo. El Congreso rompió el equilibrio de poderes mediante la ley 31355, que le suprimió al Poder Ejecutivo la facultad para planear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y de organismos constitucionalmente autónomos. De esa manera se acaban con los pesos y contrapesos y el Parlamento pasa a ser el poder dominante. Y va a contar para ello con la colaboración de los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por el mismo Congreso, quienes votarán para no declarar inconstitucional dicha norma y así dejarla vigente para que desde el Poder Legislativo prosigan con su plan de derrocar al gobierno legítimamente elegido, y emprendió un tercer procedimiento de vacancia presidencial que sería debatido en el Congreso el día 7 de diciembre de 2022. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Proclama presidencial del 7 de diciembre de 2022. La campaña de demolición mediática y política fue la gestación de un golpe de Estado lento y multidimensional hasta llegar a su consumación y culminación el día 7 de diciembre de 2022, en el que, al verme acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas militares y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión nacional mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólico de cierre temporal del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de sección con la reorganización del sistema de justicia que incluían al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional, agregando de que comunicaría de todo ello a la Organización de Estados Americanos, la OEA, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reitero que ese mensaje solo quedó a nivel de un acto político declarativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho, pues no se elaboró ningún acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto, mensaje que era imposible que se diera lugar a un acto administrativo, dado que no contaba con el refrendo del Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución Política. Vulneración a las prerrogativas constitucionales previstas para los jefes de Estado. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Pese a ser un acto meramente declarativo, el mensaje emitido fue tomado como pretexto para mi arresto ilegítimo. Y luego de ser defenestrado de manera inconstitucional por el Congreso, que procedió a votar una resolución con la que declaró mi incapacidad moral permanente como presidente de la República, violando su propio reglamento, pues no existía una moción de orden del día, ni tampoco una moción de vacancia con ese contenido. Tampoco me respetaron los plazos, ni se me permitió ejercer mi derecho a la defensa como jefe del Estado acusado. En lugar de eso,
luego de intervenirme con comandos de élite en la vía pública, me condujeron para ser encerrado en una base policial donde no pueda enterarme de lo que estaba sucediendo y así ganar tiempo para realizar la votación en el Congreso, con lo cual van a ponerle un ropaje formal a lo que en realidad fue un golpe de Estado. Sobre mi detención arbitraria por las autoridades del Estado peruano. En efecto, fue violenta y arbitrariamente detenido ese mismo día 7 de diciembre, arresto al cual se sumaron posteriormente medidas coercitivas para mantenerme en una situación de encierro en la cárcel de Barbadillo, justificándose bajo el pretexto de que el mandatario habría sido intervenido en flagrancia delictiva por hechos que se pretende calificar como delito de rebelión cuando no aparecen sus caracteres, y también sin respetar la prerrogativa del antejuicio político que establecen los artículos 99 y 100 de la Constitución para quien ostenta el cargo de Presidente de la República. Así, la detención se produjo violando el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece la regla que nadie puede ser privado de su libertad, y como excepción a esta regla, que solo por causas fijadas por la ley y con el arreglo del procedimiento establecido en esta. En el caso específico del Perú, la Constitución establece que la detención solo puede ocurrir por un mandato judicial suficientemente argumentado o por parte de las autoridades policiales cuando éstas advierten un caso de flagrante delito. Sin embargo, en mi caso, ha mediado una orden superior de los altos mandos castrenses y policiales y no la percepción sensorial de mis captores, que eran los mismos encargados de escoltarme. De esta manera han dado cumplimiento a una consigna y a un plan de golpe de Estado. Además de que, como ya les dije antes, cualquier procedimiento penal requiere de un antejuicio político y ha sido cometido en mi caso. Pongo en su conocimiento que, luego de que los jueces alineados con el nuevo gobierno me pusieran prisión preventiva, he sido traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares, tales como mi esposa e hijos. He tenido que refugiarse en los Estados Unidos mexicanos, ante la persecución feroz de parte de la policía y la fiscalía del régimen. Libertad y restitución, la única solución. También se me castiga cortándome la visita por meros saludos que aparecen a mi nombre en redes sociales que yo no manejo, así como otros métodos penitenciarios que lindan con la tortura y que son violatorios a las denominadas reglas Nelson Mandela. Graves violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Dina Boluarte. Ante el golpe de Estado materializado en mi apresamiento e irregular destitución, amplios sectores de la población del sur del Perú se declararon en desobediencia civil y en insurgencia, desconociendo la usurpadora puesta por el Congreso, Dina Boluarte, quien había ocupado hasta entonces el cargo de vicepresidenta. El rechazo y la protesta de la población desarmada fue respondido por el gobierno de facto con una estrategia de violación sistemática a los demás, de las que se cuentan más de 70 muertos, de los cuales se agregan cientos de casos en que los homicidios quedaron en grado de tentativa, heridos por armas de fuego, propósito en el cual han empleado armamento de guerra, fusiles de asalto contra la población civil, más que un uso desproporcionado de la fuerza. En el caso del Perú se han empleado medios letales prohibidos para contrarrestar las protestas sociales. Se emplearon también detenciones masivas, torturas, campañas de guerra psicológica a través de medios de comunicación para estigmatizar como enemigos y terroristas a los manifestantes. Se han criminalizado hasta el hecho de brindar posada para compartir alimentos o agua con los manifestantes que llegaban a la capital. Paralización de mi caso ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. En fecha 6 de marzo del 2023, mi abogado, Wilfredo Robles Rivera, ha presentado una petición respecto a la detención arbitraria perpetrada en mi contra ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, pedido que fue respaldado por la organización Red Nacional de Derechos Humanos. Han transcurrido casi más de 10 meses de presentado el documento y sin embargo hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta de su calificación o de las indagaciones que se están realizando. Pese a que mi abogado ha estado pidiendo constantemente el informe acerca del estado actual de la denuncia presentada. Nunca hemos obtenido ninguna respuesta. Es preocupante que mi caso presuntamente está siendo bloqueado por la Secretaría de Procedimientos Especiales, situación que violaría la resolución 5.1 del Consejo de Derechos Humanos,
artículos 86, 85 y 109, principios. Esto nos recuerda las críticas de un amigo experto independiente en el sentido de que la Secretaría de OHC-HR no funciona de manera objetiva y profesional, sino ideológica y selectiva. Señor Secretario General, a través de usted hago una exhortación a la mesa directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los estados parte de este órgano, para que soliciten información a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden una explicación sobre el retraso de mi denuncia, situación que podría ser en cuestionamiento la independencia y la objetividad de su mandato y de la oficina que tiene a su cargo. A su vez, es vital que el grupo de detenciones arbitrarias no adopte una postura parcial y unilateral respecto a la vulneración de los derechos a la defensa y la libertad. En el contexto del golpe de Estado asestado en mi contra por parte del sector opositor a mi gobierno. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer llegar toda la información que sea útil para el Alto Comisionado y la oficina del Alto Comisionado y todas las organizaciones de derechos humanos pueden cumplir con su labor de promover y proteger los derechos humanos en el Perú, lo que implica el reconocimiento de una política sistemática de los mismos por parte del gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte. Perú vive un lawfare, un Congreso que monitorea al Poder Judicial y una ex fiscal de la Nación investigada con el defensor del pueblo y congresistas en una presunta organización delictiva. Situación que me obliga a acudir al Sistema Universal de los Derechos Humanos para buscar justicia, ya que en mi país no me garantizan el debido proceso y la imparcialidad. Se ha dictado una medida cautelar de 36 meses de prisión preventiva en mi contra, pese a que no existe sentencia firme y actual de la Fiscalía. Me acusa de un alzamiento armado que nunca he cometido y pide al Poder Judicial me imponga 34 años de condena. Ambos están preparando una farsa de juicio en mi contra para poder aferrarse al poder mal habido y para eso cuentan con el respaldo de las cúpulas militares y el poder mediático, violando el principio de los derechos humanos internacional de la presunción de inocencia y el poder seguir mi proceso en libertad. Quedo a la espera de la respuesta para que se permita la participación significativa de los organismos de base de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en el proceso a iniciarse. Atentamente, José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República del Perú. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Libertad y restitución, la única solución. Por justicia y dignidad, dictadura nunca más. Por justicia y dignidad, dictadura nunca más. Por justicia y dignidad, dictadura nunca más. Para terminar, compañeros, nuevamente quiero hacer el llamado al pueblo digno del Perú a estar alertas nuevamente sobre el trato arbitrario, la salud y la vida de nuestro presidente. Además, exhortamos a las Naciones Unidas para que, de forma inicial, declare a Pedro Castillo Terrones un preso político. Eso es todo, compañeros. Esta democracia ya no es democracia, y la asesina, el pueblo te repudia, y la asesina. Esta es la carta emitida por el expresidente Castillo en relación a su defensa y ha sido leída por el colectivo Semilla aquí en la ciudad de Nueva York frente a la Organización de Naciones Unidas, abogando para que interceda en este tema con respecto a la culpabilidad y con respecto a que sea el intermediario con Pedro Castillo y su situación por la que atraviesa allá en el Perú. Con estas imágenes y con las Naciones Unidas de fondo, pues hemos transmitido esta lectura de la carta del expresidente Pedro Castillo, que ha sido leída por los miembros del colectivo Semilla, donde pues ellos vienen dando toda una lucha desde que se dio los hechos del 7 de octubre de 2021. Así es que estamos en esta Justicia y dignidad, dictadura nunca más. Con estas imágenes nos despedimos luego de este plantón que han hecho los miembros del colectivo Ex Semillas de Libertad, que han venido hasta los exteriores de la Organización de Naciones Unidas acá en la ciudad de Nueva York y pues han leído la lectura
releído la carta emitida por el expresidente Pedro Castillo frente a esa situación legal que atraviesa allá en el Perú, y pues haciendo un llamado a que la ONU a través de su secretario pues tome cartas en el asunto y vea todo el proceso. Pues con esto nos despedimos. Ha sido pues esta transmisión en directo desde Noticias Silicon Valley, New York, desde esta parte de la ciudad de Nueva York.